También recientemente, el que ha estado subiendo en la encuesta, al menos según la encuestadora, y que la prensa le está dando puras maravillas, también dio otra entrevista, que es el caso de José Antonio Kast, que ahora lo vemos que está a punto de pasar a Evelyn Matei, según la mayoría de las encuestas. Y en esa también habló un poco de algunos de sus planes, está anunciando que quiere hacer un plan de recorte y reforma del Estado, que vamos a ver qué tan realista es, porque no sabría qué tan creíble es la propuesta que está haciendo, en parte por su antecedente de subordinarse a Chile Vamos cuando le conviene. Pero dio también una entrevista, en este caso ante el Mercurio, que no digamos que es un medio que sea muy crítico de él, ¿no? Entonces se suma a esta serie de entrevistas donde constantemente a Kast le lanzan flores en la prensa y que eso lo ha ayudado a subir en apoyo, porque si tienes a todo el aparato mediático a tu favor, eso ayuda. Esto que usted dice, hay gente que no va a renunciar a la violencia. Probablemente muchas personas que le gustaría votar por usted temen. ¿Qué pasa si gana José Antonio Kast? ¿Qué pasa si usted es presidente? ¿Va a volver el caos a la calle? ¿Van a volver las protestas? ¿Van a volver? O sea, una cosa es que quizás vuelvan o cómo usted las enfrentaría eventualmente. ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo creo que hay un antes y un después de este gobierno. Y creo que eso se suman hechos que no dependen de nosotros, pero que van sintonizando a la opinión pública con el trabajo bien hecho. El cambio de autoridad en la Contraloría de la República creo que fue fundamental. Incluso puede ser más importante que las próximas elecciones. Porque sea quien sea el próximo presidente o presidenta, el estándar que ha fijado la Contraloría va a tener que ser acatado por el Parlamento y por el nuevo presidente. Porque ¿Lo acatarán? O sea, la Contralora Dorothy Pérez se ha movido, lo ha hecho súper bien, pero los congresistas de ahora todos súper indignados, pero no ha hecho prácticamente nada. Ahora no es cierto. El diputado, lo vi hace poco, el diputado Víctor Pino, si no me equivoco, el que era el partido de la gente y se salió, fíjense que ha sido de los pocos, donde corresponde felicitar, presentó un proyecto para que sean expulsados por completo y sancionados de manera dura aquellos que hicieron lo de las licencias falsas y no puedan volver al Estado. Está bien, ya, al menos alguien propuso algo en el Congreso, es una propuesta que les apuesto que nadie va a aprobar y que se va a quedar durmiendo en el Congreso por décadas. Pero yo dudo mucho que los congresistas cambien algo. Van a esperar que el escándalo pase y van a continuar con esto. Van a continuar, no van a parar. quedó en evidencia que aquí habían personas que abusaban del sistema. Y quedó en evidencia que dentro del Estado, donde hay cerca de 1.200.000 personas que dependen de alguna manera de un ingreso que le entrega el Estado en los distintos ámbitos, gobierno central, municipio, organismos autónomos, Fuerzas Armadas, había abuso o hay abuso. Eso yo creo que es un antes y un después. Y yo me alegro del cambio radical que se produjo en la Contraloría, en el tema de la Corte Suprema. La destitución del juez Muñoz también es un antes y un después, porque claramente él estaba como un ser todopoderoso. Nadie tocaba al juez Muñoz. Y se dio cuenta que era vulnerable por infringir normas legales. Y eso también yo creo que pone una luz de alerta. Si a eso le damos las facultades suficientes a la Fiscalía y reforzamos a aquellos fiscales que están haciendo bien su trabajo, también hay un antes y un después. Si fortalecemos el actuar de las policías, hay un antes y un después. Por lo tanto, yo al menos soy optimista de lo que viene hacia adelante y de cómo la ciudadanía se va a ir sumando a esta nueva manera de administrar Chile. Ya, pero eso puede tener que ver con la gente, con que no haya una rabia de estallido social eventualmente, pero que haya gente que vaya a generar caos. Recordemos, algunos dicen, el presidente Piñera no lo dejaron gobernar, tenía una escoba en la calle, mucha violencia para... Igual es bien sucio el argumento. Bueno, como los de izquierda te van a hacer protestas, están a destruir las calles, están a quemar todo, entonces es un peligro que puedan gobernar ustedes. Como bien sucio el argumento, ni siquiera... Porque ahora, por ejemplo, Boric se ha empezado a felicitar diciendo, miren, durante mi gobierno no había disturbios destructores. Pucha, ¿por qué será? Él dice que es porque lo ha hecho maravilloso. Yo diría que es porque la gente que hacía eso son de su sector político. ¿Qué clase de lógica es esa? Bueno, es que si ustedes gobiernan los del otro lado, pues se ponen a destruir todo, entonces la gente tiene miedo. No me gusta mucho Kast, pero ¿qué clase de argumento igual es ese de fondo? Si eso no es responsabilidad de ese sector, más bien del otro sector que no deja a cualquiera que no sea de su lado tomar las riendas del poder. Paralizaciones. En este gobierno no hemos tenido paralizaciones. ¿Por qué no se atrevió a ejercer el mandato que la ciudadanía le había entregado? Cuando uno tiene un mandato claro y gana con una diferencia importante y no ejerce el mandato, no cumple con lo que estableció en su programa, la gente se va defraudando. Si en el programa dice yo voy a combatir con toda la fuerza el tema de la corrupción, el tema de la delincuencia, yo voy a modernizar el Estado y no pasa nada,
Si dice nosotros somos un paraíso, un oasis en el mundo, y claramente no lo éramos y habían situaciones complejas, bueno, la gente se defrauda muy rápido. Por eso, y también creo que es un nuevo estándar, lo que uno plantee en campaña es lo que uno tiene que cumplir en el desarrollo de su gobierno. Nosotros hemos desarrollado hemos planteado a la ciudadanía varios hitos en el tema de contribuciones, en el tema de salud, en el tema de fronteras, en el tema de vivienda propia, en el tema de trabajo, y vamos dando señales para abrir un debate público. Abrimos el tema de la natalidad, que estaba como ahí, pero nadie lo tocaba. Lo mencionó el presidente en la cuenta, de hecho. Incentivos para la natalidad, además del aborto. Claro, pero han pasado 3 años y no hizo nada. O sea, si nosotros no hubiésemos planteado el debate público, a lo mejor no lo habría planteado. El tema de las contribuciones, el tema de la migración descontrolada. Bueno, nosotros vamos señalando ciertas líneas de trabajo y tenemos claro cómo desarrollarlas. Ya tenemos evaluado, ¿no es cierto?, gran parte de los 700 programas del gobierno. Ya tenemos evaluado varias leyes con sus reglamentos y con sus guías que imponen más restricciones o más exigencias que lo que pone la ley. Todo lo que nosotros estamos planteando son temas que vamos a llevar a la práctica para cumplir lo que va a ser nuestro programa de gobierno. Bueno, de hecho, si uno mira las candidaturas, las evoluciones, usted mismo, que ya ha sido... Igual, como que eso no fue tanto el tema, porque le preguntaron qué pasa con la violencia. No enfocó el tema real. No es gente como que le va a salir a la calle que está molesto porque hoy la corrupción en Chile. La verdad es que la cultura chilena no es como la peruana, no es como la argentina. La gente no sale naturalmente a las calles a quejarse de la corrupción o de que funcionan las cosas mal. Usualmente en Chile los que están ahí son grupos bien ideologizados, organizados, muchas veces pagados por el Estado porque están con cargos estatales o líderes sindicales y que hacen mucho eso. O personas que a veces son jóvenes universitarios o escolares de instituciones públicas, que también son de tendencia más radical por temas de formación, ¿no? La pregunta era más cómo parar eso, y se fue más como el tema, no, que la satisfacción, etcétera. Ya, sí, pero como que tampoco habló mucho cómo pararía toda esa violencia que inevitablemente va a ocurrir. O sea, yo les doy firmado que gane Kast, gane Kaiser o gane Matei. No sé cuánto se tardarán, una semana, un mes, un par de meses, 6 meses, pero le van a empezar con las protestas. Y van a empezar con los disturbios, y van a ver las quemas, y van a llegar los encapuchados, y después van a empezar a ver los desórdenes, y van a empezar a decir, hoy violación de derechos humanos cuando se trate de parar los desórdenes. Estoy seguro, no tengo ni una duda que va a ser así. Candidato ante distintos analistas, incluso llama la atención, analistas de la otra vereda, analistas más cercanos de la izquierda, han destacado que usted ha tenido un cambio, una madurez, lo ven ordenadito, con todas las cosas bien. La madurez, es que se vendió un poco más hacia Chile Vamos, se moderó, como dicen ahora. Maduró, le dicen ahí. No, claro, madurar, ceder ante los sectores hegemónicos del poder. ¿Cómo le hablan, no? Esto en el Mercurio, ¿no? Es que Kast maduró y por eso lo están ahora todos grabando tanto en la prensa. Maduró. Dejó bastante las propuestas que había dicho originalmente y se dio ante el sector de Matei. Eso es madurar. Los cuentos bien armados, es más, un poco más ponderado, más moderado, quizás más conservador. Bueno, ¿cómo lo ve usted eso? ¿Usted siente que ha habido un cambio en usted? Nosotros a medida que han pasando las yo creo que es natural que los proyectos se van consolidando. En política tener ordenadas las cosas es muy difícil. Pero es que nosotros cuando partimos con este proyecto el año 2017, bueno, yo renuncié al partido en el que milité por muchos años, el 2016, y ahí junto con un grupo de personas, porque yo no soy alguien que actúa en solitario. En el año 2017 hablaban del llanero solitario y no eran capaces de ver el equipo que había ya trabajando y proyectando una manera de hacer política, y eso se ha ido consolidando. Nosotros en el 2017, claro, éramos unos pocos que renunciamos a ese partido y que planteamos una idea de presentarnos con la candidatura presidencial que yo encabecé. Lo hicimos sin candidaturas a diputados ni senadores, porque no era nuestro objetivo en ese momento ese tema, era instalar una bandera y de ahí desarrollar un proyecto que se aceleró. Después generamos un movimiento de acción política, que es acción y social, que es Acción Republicana. Después constituimos un centro de estudio y lo tercero que hicimos fue constituir un partido. Y una vez constituido el partido, fuimos consolidando nuestras bases territoriales, parlamentarias. Esto es un proyecto en desarrollo. Claro, la gente le puede decir, no, es que hoy día parecen ordenados. Sí, pero es que llevamos años trabajando en esto, llevamos años preparándonos para esto y cada etapa es distinta. Nosotros el año 2021, cuando inscribimos la candidatura,
Nuestro plan era llegar al 15% de los votos y a 8 diputados para ir consolidándonos. Se dieron las cosas, el candidato de Chile Vamos se vino abajo en las encuestas, en los debates, nosotros pasamos al primer lugar, pero en un momento donde era muy difícil ganar. Si en mayo del año 2021 habíamos perdido en los constituyentes, en los gobernadores, en los concejales, en los alcaldes, por lo tanto empatar el Senado, que era nuestra meta, fue un gran logro y cambió el destino del país, el empate del Senado. Después dijimos, esta constitución no se va a aprobar, la primera, cuando todos decían que allá había una nueva constitución. Bueno, nosotros en esto, la política no es... Bueno, tampoco se aprobó tu segunda, ¿no? Para dar ejemplo, tampoco se aprobó la de Kast que impulsó la segunda. No es fortuita. Uno sí puede hacer ciertas cosas. Sí, hasta el día de hoy les critican, se farrearon el segundo. Sí, acá es como que la energía se le fue un poco, hablando de temas más de forma. Acá antes yo creo que tenía mucho más carisma en su estilo de campaña. O tal vez era idea mía, su primera campaña especialmente, y la segunda también en la primera vuelta. Después segunda vuelta, con la segunda vuelta de la presidencial en adelante hasta ahora, como que hubo un cambio. Cuando fue ¿se acuerdan el viaje que Kast hizo entre medio de la primera y la segunda vuelta pasada, cuando ganó Boric, a Estados Unidos, y como que volvió cambiado? Fue a Estados Unidos de viaje, que fue muy raro porque ese fue mitad de la campaña de viaje a Estados Unidos, y tuvo una reunión con funcionarios del gobierno estadounidense, y como que después cambió. Lo recuerdan, ¿no? Antes era mucho más, creo que carismático en su forma, y después como que se empezó a moderar, cambió el discurso, perdió la elección, y en el proceso constitucional pasó lo que pasó. ¿El proceso constitucional lo ven ustedes así o no? Porque tenían ahí una mayoría muy clara y no la aprobaron tampoco. Nosotros actuamos de manera responsable. Nosotros no queríamos el segundo proceso. Y lo dijimos así, nos obligaron a ir a la elección. Ganamos la elección. Y una vez que ya tuvimos la mayoría, el 66%, incluido Chile Vamos, bueno, seguían algunos insistiendo que había que aprobar la constitución de los expertos, que era bastante similar a lo que habíamos rechazado, con esos 12 bordes. Con 12 bordes que nosotros fuimos desmenuzando uno por uno, y la propuesta era absolutamente distinta. No se entendió, teníamos asumido que una probabilidad era perder, pero a pesar de saber que podíamos perder, mantuvimos una línea. Y eso es lo que hoy día la gente valora. Y cada vez que han dicho que nosotros tenemos techo y que hemos fracasado, que nunca más vamos a volver a levantar la cabeza, les hemos demostrado algo distinto. Y hoy día también lo estamos demostrando. ¿Por qué? Porque tenemos un plan de trabajo, tenemos un proyecto de mediano plazo, y lo principal es que tenemos un buen equipo. Otra cosa distinta que antes no había, factor Kaiser. Usted ahora tiene un candidato que está más a la derecha de usted, para algunos de alguna manera le da más espacio, usted se puede ver un poco más institucionalista, un poco más conservador. ¿Cómo ve usted que eso también le ha influido en para nosotros, y siempre lo hemos dicho, no es una mala noticia. No, al contrario, dicen que es buena para usted. Es que al comienzo, lo que pasa es que nosotros en esto no cambiamos de actitud, porque al principio todos decían, ahora sí que no hay caso, porque Kaiser es un candidato fuerte que golpea la mesa y que se va a llevar la mayor cantidad de votos. En un momento de mucha furia. Y en un momento incluso que en todas las encuestas, que nosotros, de nuevo, no nos preocupan. Porque nuestro proyecto no es una sola elección, es la próxima generación. Por lo tanto, al principio, tipo diciembre, enero, febrero, todos decían, ahora los republicanos no tienen nada que hacer porque apareció un liderazgo distinto. Y nosotros dijimos, es muy bueno que aparezca el liderazgo distinto. Hoy día, que ese liderazgo distinto tiene otras cosas que hacer, nosotros igual decimos, es bueno. Lo dijimos al principio, durante, y ahora también decimos que es bueno, porque amplifica la mirada de la libertad, del mérito, del trabajo bien hecho, y él tiene todo el derecho y la libertad, y así lo hemos acordado, de presentarse candidato presidencial. Igual Kast, ahora siempre en la entrevista habla como, no, qué bueno que Kaiser es candidato, bla, 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 todo muy cortés y evadiendo la pregunta como el momento de hacer críticas o algo, pero por detrás, por supuesto, el Partido Republicano y se sabe tratando todo el rato que Kaiser renuncie y se baje. Entonces, claro, por un lado la sonrisa en los medios públicos, en los medios tradicionales, a nivel público, mientras que por detrás haciendo todo lo posible para que el otro renuncie. Entonces, como una estrategia de doble cara. Que algunos, desde Chile Vamos, celebran porque dicen, si ellos dividen los votos, hay más oportunidades para nosotros. Nosotros no miramos ese efecto, nos da lo mismo. Nosotros decimos que si la gente conoce nuestro proyecto, vamos a ganar en primera vuelta y vamos a pasar a la segunda vuelta nosotros. ¿Con quién? No se sabe. Ahora, a propósito de esa visión, ¿no? Las banderas que usted dice que eran las primeras metas, cuando escucha al presidente Boric en su cuenta, por ejemplo, entre otras,
¿Siente que movieron esa bandera? Porque ahora ellos quieren ordenar la casa, se valoran los tratados internacionales, el crecimiento es lo primero, más allá de cómo lo hacen o no, pero son cosas que él dice que hay que hacer, que antes decían totalmente lo contrario. ¿Y qué no van a hacer? Si el problema es... No, pero ahora los temas que hay que hacer pareciera que están todos más o menos, no la forma, pero al menos el énfasis. Habrá que verlo en sus continuadores, porque él va a tener un continuador que puede ser Winter, Jara, Molé o Toá. ¿Qué van a hacer sus continuadores a partir del resultado de la primaria? Yo creo que van a volver a su raíz. ¿Y qué va a hacer Gabriel Boric y sus diputados, los diputados que salgan electos para el próximo año? Yo creo que no van a cambiar nada. Yo creo que esto es un oportunismo para tratar de salvar la estantería y tratar de decirle a las personas, nosotros sí estamos preocupados de su seguridad, estamos preocupados de su salud, estamos preocupados de la inmigración, estamos preocupados de la educación, pero los hechos son más fuertes. ¿Ustedes creen, por ejemplo, con toda esta crítica al tema migratorio, de seguridad, ustedes creen, por ejemplo, si llegara a ganar Kast y pase segunda vuelta, que hay una posibilidad real de que él pase segunda vuelta y le toque contrato A? ¿Ustedes creen que se va a encargar de todo esto que está diciendo con la moderación, etcétera, y que ellos van a poder solucionar el problema migratorio, el problema de seguridad, los problemas económicos que tiene Chile? Yo creo que si llega a ganar Kast, su gobierno va a ser como Piñera, pero va a ser como una mezcla entre Piñera 1 y Piñera 2. Eso creo que va a ser un gobierno como el de Kast, una mezcla de esos dos gobiernos. Ni siquiera un solo entero como Piñera 1, sino una mezcla, un híbrido. Y eso va a ser mediocre, en el sentido de que no va a ser el fin del mundo, pero tampoco va a ser terrible, pero tampoco va a ser la gran maravilla, por ser una mezcla entre el Piñera 1 y Piñera 2, y después yo creo que después llegaría la izquierda al poder. Esa sería mi apuesta, si es que gana Kast. Que va a ser un gobierno de ese estilo, y va a crecer algo en la economía, no va a cambiar sustancialmente los sistemas de fondo de Chile, va a haber ciertos problemas que no van a cambiar, como el tema del narcotráfico y la corrupción, van a hacerse algunas jugadas, pero no hay un cambio sustancial, y después va a llegar de nuevo o Boric, o va a llegar Bodanovich, o quién sabe, alguna figura nueva. Eso creo que va a ocurrir. Plan reinicia. Bueno, seguridad obviamente, economía, ahora pareciera ser como de las cosas más importantes. Usted ha planteado que hay que hacer muchos cambios desde adentro del Estado afuera. ¿Cuáles son las principales cosas que cree que tenemos que hacer? Nosotros lo que hemos hablado es que el nuevo gobierno va a ser un gobierno de excepción, porque va a tener dos temas principales de los cuales ocuparse, que es el tema de la seguridad y el tema de la recuperación económica y crecimiento. ¿Cuánto cree que deberíamos crecer? ¿O cuánto cree o espera que podamos crecer? Nosotros no vamos a dar una cifra hoy día, porque, de nuevo, las cosas están cambiando. Lo que vayamos a crecer también depende del resultado presidencial y parlamentario. Me tocó ahora estar fuera de Chile y la gente está expectante, o sea, los inversionistas extranjeros están expectantes de lo que ocurre en Chile. El gobierno dice que ya sentó las bases, el ministro Grau... El gobierno ha destruido, molido las bases. El ministro Grau permitió que su subsecretario planteara datos falsos para sacar adelante una ley de fraccionamiento de la pesca. Ahora, hay una Eso estrategia... cualquier país del mundo le habría costado el cargo no solamente al subsecretario, sino al ministro de Economía. El ministro de Hacienda dejó de ser economista y se convirtió en un político que maquilla todo, ve cómo recuperar más recursos. Hoy día hasta la gente que salió en el COVID está pagando multas después de 4 años, de 3 millones de pesos. O sea, ese es el nivel de persecución al contribuyente para recaudar, para pagar los sueldos de los amigos. Ahora, claramente una estrategia comunicacional o minuta o como... Ahora, en ese punto se fijan que también con ese tema del cobro de impuestos, fíjense que se detectó que hay una serie de irregularidades en el cobro de contribuciones, el impuesto justamente que debería eliminarse, y que se cobra justamente a las personas con vivienda. ¿Y qué pasa con las contribuciones? Que con las contribuciones se descubrió que no están seguros cómo se están calculando los montos para aumentar las contribuciones a la población. No tienen la menor idea, no saben. Entonces, incluso se confesó por el encargado en materia de contribuciones que en realidad tenían dudas de cómo estaba saliendo la plata de ahí o cuánto se estaba cobrando, que en realidad no estaban muy seguros cómo estaban saliendo los cálculos, pero que igual estaban aumentando las contribuciones. Miren, se los muestro ahora. Director del Servicio de Impuestos Internos agudiza dudas sobre la fórmula para el reavalúo fiscal de bienes raíces tras comparecencia en el Congreso, y que él declaró, Javier Echeverry, que no hay total transparencia en el cálculo, que eso afecta a las contribuciones. No tienen la menor idea de por qué están aumentando las contribuciones, pero aprovechan de aumentarla igual. Que se joda la gente. ¿Se dan cuenta de esto? Es un desastre. Van aumentando, a la gente le cobra más contribución, aumentan los impuestos, los pagos que hay que hacer al Estado,
y ni siquiera saben cómo están calculando eso, no tienen idea por qué lo están aumentando, pero lo aumentan igual. Cito, no conocemos los métodos que utilizan ni cómo se define cada zona. No está claro que esto sea necesariamente la mejor metodología. No tienen la menor idea. No saben. ¿Se dan cuenta del nivel que hay? Pero aún así las aumentan. Sí, es una máquina de robo. O sea, al final es eso, una máquina para sacar plata. Para sacar pura plata. Y esto pasó ayer en el Congreso, que declaró el director del Servicio de Impuestos Internos, que gana su buen sueldo, por supuesto, si los parásitos del Servicio de Impuestos Internos son buenos para sacarle plata a la gente, pero ni siquiera saben cómo calculan los cálculos para poder reevaluar y cobrarle más gente contribuciones, más personas, montos más altos. No tienen la menor idea. Maravilloso. Pero están muy alineados los ministros, es decir, que ellos recuperaron, o sea, como les entregaron el país era un desastre y ellos ahora lo están recuperando en todos los ámbitos. Nadie les cree, porque está claro que a nivel internacional los datos son los datos, más allá de lo que diga un ministro u otro ministro. Si el ministro Marcel dice que le entregaron un país en caída libre y vemos lo que él va a entregar, bueno, el dato es objetivo y el dato mata el relato. Ellos tratan de levantar un relato, pero a nivel internacional nadie les cree. Hay muchos inversionistas que dicen si ellos continúan en el gobierno nos vamos. Nadie quiere invertir en Chile y es cosa de ver lo que está ocurriendo en los países vecinos, de cómo hay mayor inversión. Es cosa de ver cómo los inversionistas chilenos hoy día en Chile no pueden invertir y les abren las puertas en Brasil, en Paraguay, incluso en Argentina. Y eso es una realidad. Más allá de lo que diga o no diga el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de la ministra de Salud, la ministra de Vivienda, el ministro de Vivienda, el de Educación, hoy día tienen un desastre. ¿Se puede arreglar? Sí, porque cuando hay un problema tan grave como este también surgen oportunidades. Oportunidades que sean fortalecidas con liderazgos como el que ejerce hoy día la Contraloría. Liderazgos como el que vamos a ejercer nosotros con un parlamento que sea de la misma línea que el próximo presidente de la República, que eso también es muy importante y la ciudadanía tiene que tener claro que así como van a elegir un presidente de derecha, es fundamental que en la Cámara de Diputados tengamos un voto más que la izquierda que ha entorpecido todo el desarrollo de Chile. Del oficialismo dice el presidente, cuidado que ya se sienten ganadores. No, la derecha o la oposición en general. Nosotros cero confianza y mucho trabajo. Pero por eso yo hago el hincapié en que la ciudadanía tiene que tener claro que no es solamente votar por el presidente, sino también por parlamentarios que apoyen ese nuevo estilo de gobierno. Nosotros estamos proponiendo un cambio radical, nosotros estamos proponiendo una modernización del Estado en la amplia gama de la administración, que es el trabajo bien hecho, los recursos bien gastados, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las metas, de los plazos. En eso nosotros hemos ido planteando lo que queremos hacer, no vamos a mentirle a nadie. O sea, si votan por nosotros, tenga claro que va a haber un cambio radical en temas de seguridad, que va a haber un cambio radical en temas de emprendimiento, de permisología, de confianza en el emprendedor, en el empresario. Y eso, hasta lo que hemos visto ahora, está siendo muy bien valorado por la ciudadanía. Dicen desarrollo, vamos a ver, primero tenemos la etapa de las primarias y luego veremos ahí. Así es. Déjenme dudarlo, no sé si le creo tanto. Hoy no estamos preparados para hacer cambios radicales. Oye, me estás hablando recién que eres el moderado y que ceder. En otras entrevistas has hablado de un gobierno de unidad nacional. Has alabado a Jara de los comunistas diciendo que incluso ella reconoce ciertos cambios que es necesario. Mira, yo no le creo mucho a Kast. No le creo. Me recuerda a Piñera ahora. Desde que cambió el estilo me recuerda mucho más a Piñera. No le creo. Esa es la verdad. Ahora no creo que su gobierno sería un desastre. Si gana, que es una posibilidad real de que él gane. Pero tampoco creo que sería la gran maravilla. No lo sería.